Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, pues muy atentos en el devocional de hoy, que es la continuación del día de ayer también. Y ayer hacíamos varias preguntas al final del estudio y que tiene que ver también con el día de hoy. Y el título de hoy es la adoración y la perseverancia. Otra de las preguntas frecuentes que nos hacemos es: ¿qué debo hacer cuando me distraigo? Y es probable que la distracción sea uno de los mayores desafíos que enfrentamos en la iglesia. Ya tenemos suficiente con nuestros propios pensamientos, los desafíos en las relaciones, las luchas, los dolores y las ansiedades. Pero las distracciones pueden ser también externas. Quizá hay alguien detrás de ti que está cantando demasiado alto o fuera de tono. Es posible que haya un líder o alguien en la banda que sea sumamente expresivo, o sea, cuando digo banda me refiero al grupo de alabanza o de adoración, o que siempre tenga mala cara y sea de distracción. Y puede ser el flujo también constante de imágenes que salen detrás de las letras proyectadas, o los anuncios urgentes que a veces salen debajo de las letras para que muevan algún carro. Bueno, eso sucedía en Estados Unidos, o puede suceder en tu iglesia también. Podría ser también la temperatura del lugar. Si eres músico, podría molestarte también una mala ecualización del sonido. O sea, son infinidad de distracciones. Es raro que una reunión no tenga algo de lo cual quejarnos. Sin embargo, para los verdaderos adoradores, la pregunta siempre es: ¿cómo puedo responder de manera que exalte la gloria de Dios en Cristo con mi mente, mis afectos y mi voluntad? Por lo general, lo primero que podemos hacer es reconocer que nos distraemos fácilmente. Es una señal de nuestro estado caído. En lugar de criticar lo que está ocurriendo, podemos confesar nuestra tendencia a juzgar y nuestra falta de amor por Dios. Y no estamos dejando de usar nuestro discernimiento, pero eso no elimina la oportunidad que tenemos de enfrentar los desafíos y de disfrutar de la dulzura de Cristo cuando cantamos. Después de confesar tu pecado y tu debilidad, pídele a Dios que te ayude a pensar en la gracia que te salvó y que te permite cantarle alabanzas. Recuerda que la adoración es un regalo que recibimos antes de ser una tarea que llevamos a cabo. Sin la muerte sustitutiva de Cristo, estaríamos bajo el juicio y la condenación de Dios. Pero no lo estamos. Y por eso cantamos para la gloria de Dios, pese a cualquier obstáculo que enfrentemos. Si te distraen los que te rodean, pues puede que sea útil pensar en Cristo, que perfecciona tanto tu ofrenda como la de ellos. Imagínate cómo suenan nuestras voces para el Dios Santo. Es como una niña de 3 años que le trae a su papá un dibujo con una imagen de palitos y le dice: ¿lo ves, papi? Hice esto para ti. Y el padre lo recibe con gozo, no por la calidad, sino por el corazón que hay detrás de aquel dibujo. En nuestro caso, el Padre acepta lo que le ofrecemos, no solo por la sinceridad de nuestros corazones, sino porque Jesús hizo que nuestra adoración fuera aceptable a través del sacrificio que ofreció una vez y para siempre. Como dice Primera de Pedro 2, 4 al 5. Y habrá momentos también en que los pastores, los ministros o algún líder hace algo o es responsable por algo que distrajo a un gran número de personas. Después de examinar tu corazón, podría ser provechoso acercarte al pastor, al líder, al ministro para expresarle lo que experimentaste. Inicia con cualquier cosa por la que puedas darle gracias, la fidelidad de él, su gozo, etc. Y luego haz preguntas sobre tu inquietud, y solo entonces deberías expresar tu opinión con humildad, pero sé específico y no pecaminosamente crítico. Por ejemplo, pues creo que el sonido estuvo un poco alto, o se recibiría mejor la adoración de esta manera, o porque siempre tratas de traer tecnologías nuevas a,
y o podría ser cualquier cosa. Compártelo de tal manera que muestre que estás buscando servir a la iglesia y no solo criticar o quejarte. Los líderes no siempre saben cómo lo que están haciendo afecta a las personas. Y no es que sean malintencionados. Muchas veces sus buenas intenciones se convierten en distractores. Ahora, si eso o tu líder o ministro o pastor no responde a tus inquietudes, qué bueno. Y si no, quizás él no comparte tu punto de vista o tal vez le estás dando demasiada importancia al asunto. Lo creas o no, eso ha ocurrido algunas veces en la historia de la iglesia. Y también podría ser porque los líderes, pastores, ministros suelen recibir comentarios contradictorios de la gente en la congregación. Recuerda que son responsables delante de Dios por las decisiones que toman. Si las distracciones que estás experimentando son constantes y tienen que ver con inquietudes teológicas, sería bueno tener una conversación seria, no solo con el que dirige la alabanza, la adoración, sino también con tu pastor. Hay casos en los que deberías preguntarte si es que Dios te está guiando a otra iglesia, pero tómate el tiempo para orar y tener conversaciones humildes con tus pastores antes de tomar alguna decisión. Ahora, ¿qué pasa si las canciones que se cantan no tienen mucha profundidad teológica? Ayer tocamos muy por encima un punto parecido, pero aunque mi oración es que toda la iglesia entone cantos que estén llenos de la palabra de Cristo, que sean fieles a las escrituras y ricos teológicamente hablando, sé que no siempre es el caso. ¿Y qué hacer cuando parece que los cantos se basan más en las emociones y la popularidad, más que en el poder de Dios para alimentar nuestras almas? Bueno, las letras de los cantos, que son vagas o poco profundas, nunca deben impedir que le añadamos verdades bíblicas. Si estoy en algún lugar donde abunda este tipo de cantos, pues lo que debemos de hacer es añadirle letras. Por ejemplo, si están repitiendo una línea como eres digno de alabanza, pues exprésale al Señor con tu propia voz las razones concretas por las cuales Él es digno. Me redimiste, tú conoces todas las cosas, tus misericordias nunca acaban, tú gobiernas sobre todo. No tienes que seguir línea a línea el canto. Tú puedes entonarle un cántico nuevo. Si ves este problema como algo constante en tu iglesia, sería sumamente útil que te acercaras con humildad a tu pastor para pedirle su opinión. ¿Quién sabe lo que Dios podría hacer si expresas tus preocupaciones por el peso teológico de los cantos? Ahora, ¿qué debo hacer durante las partes instrumentales? Dios ha bendecido a la iglesia con decenas de miles de cantos que ponen palabras de alabanza, lamento, celebración, temor, amor y gozo en nuestros labios. Pero ¿qué hacemos cuando los instrumentos tocan durante una porción larga del canto? Si es un instrumental o una secuencia extendida de acordes o un final largo, ¿cómo podemos responder? Lo que no puede es convertirse en un espectáculo, o en una audiencia, o en un admirador, o limitarte a mirar. Nuestro objetivo es participar en la misma medida que cuando cantamos, exaltar a Dios con nuestros corazones, mentes y cuerpos. Hay diversas maneras en que podemos hacerlo. Para comenzar, mientras escuchamos a los músicos, podemos agradecer a Dios por el don de la música ejecutada, pero podemos hacer más. Podemos pensar en las palabras que acabamos de cantar y tomarnos ese tiempo para reflexionar sobre ellas. Podemos recordar que algún texto de la escritura nos está edificando. Podemos orar también. Si quieres ser más creativo, puedes tomar una frase del canto y desarrollarla, siempre y cuando esto no esté fuera de lugar en tu iglesia. Expresa una línea del canto como una oración o responde a lo que acabas de cantar. Por ejemplo, durante una parte instrumental puede ser por la justicia de Dios, podrías cantar palabras como gracias por ser mi roca, puedo confiar en ti en toda prueba, pues mi esperanza está segura en ti. Dios nunca dijo
que solo podíamos cantar las palabras que estén en la pantalla o en el himnario o seguir al dedillo lo que se está cantando, sino también cantar con espontaneidad puede ser una manera de meditar en las verdades que proclamamos. Ahora, ¿qué pasa si mi nueva iglesia tiene un estilo o una liturgia completamente distinta? Cambiar de iglesia puede ser un proceso difícil, porque tenemos que adaptarnos a nuevas estructuras, nuevos líderes, nuevas formas de hacer las cosas, nuevos cantos, nuevos ambientes, nuevas liturgias. Casi todos somos criaturas de hábitos y preferimos los ambientes que conocemos a los desconocidos. Sin embargo, el cambio provee una oportunidad para descubrir dónde están nuestros fundamentos y en qué estamos confiando realmente. Además, nos enseña cosas sobre Dios que de otra manera no habríamos conocido. Si te cambias de una iglesia grande a una pequeña, descubrirás que Dios obra en formas discretas y ordinarias, así como en formas llamativas y espectaculares. Si has pasado de una iglesia con una liturgia formal a una que es menos estructurada, podrías actualizarte con expresiones más espontáneas de alabanza. Si has ido en la dirección opuesta, podrías entender mejor cómo Dios manifiesta su presencia a través de los medios ordinarios de la predicación, la oración, la lectura de la Escritura y la cena del Señor. Los verdaderos adoradores vienen a Dios por medio de Cristo, en el poder de su Espíritu, y lo hacen como respuesta a la autoridad de su palabra y bajo la misma. Todo lo demás son simplemente medios, circunstancias y métodos variados por los cuales expresamos nuestra alabanza y devoción a Dios. En cada caso, es Dios mismo quien nos capacita para ofrecer cantos de confesión, de alabanza, de gratitud y celebración a través de Jesucristo. Que podamos ver cada obstáculo, cada distracción y prueba como una nueva oportunidad para declarar las excelencias de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, punto número 1, la adoración y la presencia de Dios. Primera de Corintios 14, 24 al 25 dice, pero si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos, y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así que se postrará ante Dios y lo adorará, exclamando, realmente Dios está entre ustedes. Una de las um, biografías favoritas es de un personaje que se llamaba Ron Chernow Hamilton, él vivió entre 1757 y 1804, y él nunca fue presidente, pero su influencia fue mayor que la de muchos que lo fueron. Fue un defensor de la Constitución de los Estados Unidos, y al ser el primer secretario de Hacienda, él sentó las bases para el sistema financiero estadounidense que incluso se maneja el día de hoy. Su historia es fascinante. Hamilton había cobrado vida para mí. Sentía como si lo conociera, como si pudiera predecir qué habría hecho en determinadas situaciones. Desde el principio supe que Hamilton moriría en algún momento en un duelo de honor con uno de sus enemigos. Pero cuando su vida finalmente terminó, sentí como si hubiera perdido a un amigo personal. Desde que leí el libro pensando mucho en Hamilton, pero obviamente nunca esperé conocerlo, jamás he pensado que escucharía su voz o que me tropezaría con él en el supermercado. Y eso es porque Hamilton vivió hace 200 años. Él está muerto. Y ahora solo puedo encontrarme con él a través de las páginas de un libro. ¿Por qué les cuento esto de este personaje? Bueno, porque lo tuve que estudiar cuando estudié contabilidad en la escuela.
y como él fue secretario de Finanzas, de Hacienda, si lo queremos nombrar de esa manera, pues era una biografía obligada. Pero ¿qué tiene que ver con el tema de hoy? Porque cuando se trata de conocer y adorar a Dios, me pregunto, ¿cuántos de nosotros nos acercamos a Él como si se tratara del protagonista de una biografía? Aprendemos sobre lo que hizo en el pasado, pero no esperamos que irrumpa en el presente. Cantamos sobre Dios, pero realmente no esperamos interactuar con Él. Escuchamos y leemos su palabra, pero para muchos no es más que un libro con historias, principios, mandamientos y promesas. Un libro único, desde luego, pero solo un libro. La Biblia no es la biografía de Dios, de una deidad distante, ausente o muerta. Alexander Hamilton está muerto, pero Jesús está vivo. Por eso no nos cansaremos de repetir que la Biblia contiene todo lo que necesitamos saber para vivir en santidad. Sin embargo, la presencia y el poder de Dios no están limitados a ella. La Escritura habla de un Dios que es cercano, que está activo, que irrumpe en el presente, un Dios con quien podemos relacionarnos, que es personal, que algunas veces podemos experimentar mental, emocional e incluso físicamente. Cuando hablo de experimentar a Dios físicamente, no me refiero a temblar, a extrañas cosas o a excesos emocionales. Hablo de reconocer y apreciar que Dios está buscando verdaderos adoradores que no solo creen información acerca de Él, sino que además lo conocen como un Dios que está vivo, activo y con nosotros. No es una idea, una filosofía, una construcción social, un sistema político, ni un objeto inanimado. Los verdaderos adoradores tienen una relación con Dios que incluye un conocimiento intelectual, pero que va más allá. Jesús está vivo y quiere que nosotros lo conozcamos personalmente. Es más, San Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a tu Hijo que has enviado. Nuestra adoración no es algo que tiene que ver con Dios, sino que Dios mismo está involucrado en ella. No es solo por y para Dios, es la manera en que nos encontramos y relacionamos con Él, y el que nos permite encontrarnos con Él de la manera en que estoy describiendo es Dios mismo en la persona del Espíritu Santo. Número 2, el Espíritu Santo y la presencia de Dios. Pablo dijo a los filipenses que los creyentes son aquellos que adoran en el Espíritu y se glorían en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Filipenses 3:3. Es el Espíritu quien abre nuestros ojos para que veamos nuestro pecado y quien hace que nuestros corazones confíen en el Salvador para recibir el perdón de Dios. Juan 3:5, Juan 16:7 y 8 y Romanos 8:15. Así como no podemos adorar al Padre si no es por medio de Jesucristo, tampoco podemos adorarlo si no es por medio del Espíritu Santo. Tal como lo expresó alguien, si los adoradores no dependen conscientemente del Espíritu Santo, su adoración no es verdaderamente cristiana. El objetivo primario del Espíritu Santo es glorificar a Jesús al hacernos más semejantes a Él, como lo dice Juan 15:26, Juan 16:14, Segunda de Corintios 3:18. El Espíritu lleva esto a cabo de diversas formas. El Espíritu nos confirma que somos hijos de Dios y nos muestra lo que Dios nos ha dado gratuitamente, como dice Romanos 8:15, Primera de Corintios 2:12. Nos consuela en las pruebas, nos ilumina en nuestra confusión y nos capacita para servir a otros, todo para el agrado del Padre y la gloria del Hijo. Hechos 9:31, Primera de Corintios 12:4, Hebreos 6:4.
Y de estas formas y de muchas otras, el Espíritu aplica el Evangelio a nuestras vidas, de manera que nos parezcamos más al Salvador, que nos redimió y para que conozcamos el amor del Padre. Otra forma en que el Espíritu nos conforma a la imagen de Cristo es haciéndonos conscientes de su presencia y de su poder. El Espíritu manifiesta su presencia personal en y a través del cristiano y de la iglesia del Salvador resucitado y reinante. Él fortalece, capacita, purifica y guía generación tras generación de pecadores a enfrentar la realidad de Dios. Y lo hace para que Cristo sea conocido, amado, honrado y alabado. El ministerio inconfundible, permanente y fundamental del Espíritu Santo bajo el nuevo pacto es mediar la presencia de Cristo a los creyentes. Una función principal del Espíritu Santo en la era del nuevo pacto es manifestar la presencia de Dios, dar evidencias de su presencia. Pero ¿estamos conscientes o cuán consciente eres tú de las evidencias de que Dios está presente entre nosotros? ¿Cuántas veces has estado con otros en tu iglesia y te has preguntado si Él estaba ahí? ¿Deberíamos esperar alguna evidencia de que Él está ahí? De ser así, ¿cuál es esa evidencia? Si los verdaderos adoradores se encuentran con Dios, ¿hay algo que podamos hacer para facilitar u obstaculizar ese encuentro? Y número 3, una característica distintiva. Escucha esto, Para muchos cristianos, las exhortaciones a buscar la presencia de Dios los deja confundidos, ansiosos o desinteresados. Y sin duda podemos hacer todo lo que hemos estado estudiando: recibir, exaltar, congregarnos, edificar, cantar, y aún así sentir que Dios está distante o desinteresado. Sabemos que deberíamos interactuar con Dios, pero no estamos muy seguros de lo que eso significa. Así que simplemente hacemos lo que toca. Es como si el Espíritu Santo fuera un apéndice. Está ahí por algo, pero no sabemos para qué. Y si fuera posible que se apartara de nosotros, creemos que las cosas pues no serían muy diferentes. Por otro lado, algunos creyentes hablan como si el Espíritu Santo fuera su mejor amigo. No solo está con ellos, les habla constantemente, les dice dónde estacionar su carro, qué ordenar para el almuerzo, dónde están los mejores lugares para ir a pasear. Sus vidas están gobernadas por impresiones. Independientemente de nuestro conocimiento de Dios, su presencia siempre ha sido una característica distintiva de su pueblo. Dios caminó con Adán y Eva en el Edén y habitó con Israel a través del tabernáculo y del templo de Salomón también. Moisés le dijo a Dios que era su presencia lo que los diferenciaría de los demás pueblos de la tierra en Éxodo 33, 14 al 16. Y cerca del final del Antiguo Testamento, Ezequiel profetizó que cuando el templo fuera finalmente restaurado, la ciudad donde estuviera situado sería llamada El Señor está ahí, en Ezequiel 48:35. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, y ahora habita en nosotros, tanto individual como colectivamente por su Espíritu, como dice Primera de Corintios 3:16, Primera de Corintios 6:19. Y un día estaremos en la presencia de Dios para siempre, como dice Apocalipsis 22:4 al 5. Por eso es bíblico decir que lo que nos distingue como pueblo de Dios es la manera como respondemos a su presencia. Aquellos que le pertenecen valoran y buscan su presencia. El Salmo 105, verso 4 nos anima: busquen el poder del Señor, busquen siempre a Dios. Pero, ¿cómo crecemos en nuestro deseo de percibir la presencia de Dios sin dejar de valorar la suficiencia de la palabra de Dios? ¿Qué tipo de encuentros con Dios deberíamos esperar? ¿Es presuntuoso siquiera hablar sobre encuentros y experiencias con Dios? Escucha muy bien esto.
Este es el corazón del mensaje. La Biblia describe 4 formas de pensar en la presencia de Dios que nos ayudarán a contestar estas preguntas. Número 1, reconoce la omnipresencia de Dios. La Escritura nos dice que Dios está presente en todas partes. Salmo 139, 7 al 10 dice: ¿a dónde podré alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás ahí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún ahí tu mano me guiaría. Me sostendría tu mano derecha. O sea, no hay lugar donde Dios no esté. Todo lo sabe y todo lo ve. Dice Hebreos 4:13 que ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. La omnipresencia de Dios es una de las presunciones más alucinantes de la Escritura. Ha habido muchas veces en que desearía estar en los lugares o en 2 lugares a la vez. Pero Dios no solo está en 2 lugares a la vez, Él está en todas partes a la vez. Dios puede manifestar su presencia en cualquier lugar y momento porque Él ya está ahí. Número 2, esperar la presencia prometida de Dios. Dios también ha prometido estar con nosotros de forma única en ocasiones diferentes. Su presencia se promete en particular a la iglesia, la cual es morada de Dios en el Espíritu, como dice Efesios 2:22. Dios está con nosotros para que hablemos con poder cuando se predica su palabra. Primera de Corintios 2:4. Cuando celebramos la cena del Señor, celebramos más que un recordatorio o un simbolismo. El Salvador resucitado está presente entre nosotros por medio de la fe cuando recordamos su obra de reconciliación. Y es una de las formas en que fortalecemos nuestra unión con Él y con nuestros hermanos, como dice Primera de Corintios 11, 27 al 32. Pero a veces somos conscientes de la presencia prometida de Dios y a veces no. Pero creer que está con nosotros producirá resultados específicos. Seremos consolados por su cercanía. Seremos movidos a la obediencia al recordar su conocimiento de todo lo que hacemos y tendremos paz en medio de las circunstancias difíciles. Y por supuesto hay ocasiones en las que nos damos cuenta repentinamente de la presencia de Dios de una manera intensa. Somos sobrecogidos por una profunda paz que sobrepasa todo entendimiento, por un gozo incontenible que surge desde el fondo de nuestra alma. Experimentamos la dulce punzada del Espíritu Santo cuando nos convence de pecado. Pero ¿es solo en esos momentos que Dios está presente? Claro que no. Dios siempre está presente, solo que en esos momentos somos más conscientes de su presencia. Muchas veces nos sentimos animados y edificados cuando participamos en las actividades de adoración como cuerpo. Y el resultado es que somos renovados en nuestra percepción del amor y la verdad de Dios y animados a responder con adoración y acción. Y eso nos lleva a la presencia de Dios, que nos advierte que si empezamos a pensar que son nuestras actividades de adoración las que nos acercan a Dios, pues no pasará mucho tiempo para que veamos la adoración como algo meritorio o eficaz o algo similar. Por eso debemos de expresar preocupación por tener un misticismo que siempre ha sido una tentación para los cristianos. Hablamos de acercarnos a Dios sin mencionar a Cristo ni su obra consumada. Y es una presencia sin mediación, algo que podemos sentir sin pensar en lo que hizo Jesús para hacerlo posible. Ese tipo de entendimiento nos lleva a empezar a buscar la combinación correcta, la contraseña correcta, el secreto, entre comillas, correcto, para volver a experimentar la presencia de Dios. Y
Podemos pensar que quizás fue la manera en que levanté mis manos, o será que siempre que llegamos al coro de esa canción se siente, o sucede cada vez que canta tal hermano o hermana, o parece que el nivel del piano, de la guitarra o de tal instrumento ayuda. Pero seamos claros, ningún líder de adoración, pastor, ministro, músico puede llevarnos a la presencia de Dios. Escuchen esto, porque hay un mito que dice que, ay, ¿crees que los músicos nos llevan a la presencia de Dios? No, escucha bien esto te va a abrir los ojos. Ningún pastor, líder de adoración, ministro, músico puede llevarnos a la presencia de Dios. No se trata de una oración particular, una liturgia especial, un canto especial, un objeto sagrado, una posición corporal, ni una determinada forma de pensar. Solo Jesús puede llevarnos a la presencia de Dios. Y ya lo hizo a través de su muerte sustitutiva, la cual removió para siempre la cortina del juicio de Dios que nos separaba de su presencia. Como dice Hebreos 10, 19 al 22, solo al poner toda nuestra fe en la obra consumada de redención es que podemos encontrarnos con el Dios vivo. Solo Cristo nos ha acercado al Padre. Quizás seamos más conscientes de la presencia de Dios cuando le cantamos, pero Él no necesita música para manifestarse. Los músicos cristianos pueden crear la impresión de que Dios está más presente cuando se interpreta música que cuando no, que es más posible adorar con música que sin ella y que Dios quizá hasta necesite que haya música para manifestarse. Podemos ayudar a nuestros líderes en esa área al no agradecerles por llevarnos a la presencia de Dios. En cambio, podemos agradecerles por su destreza al dirigir, por su habilidad musical, su planificación, su entusiasmo y su compromiso con proclamar la palabra de Dios y el Evangelio. Todos Todos son medios que Dios usa para provocar en nosotros una fresca apreciación de lo que Jesús ya hizo para llevarnos a la presencia de Dios. Así que, ¿cómo sabemos si hemos experimentado verdaderamente la presencia prometida de Dios o si solo hemos sido conmovidos por un arreglo creativo, musical, una interpretación vocal impresionante o un coro enorme o una hermosa melodía? Examinando nuestro enfoque y su fruto. Si todo lo que podemos recordar sobre una experiencia es lo creativa que fue, la instrumentación o lo increíble que fueron las luces, los arreglos, pues lo más probable es que fuimos conmovidos emocionalmente, pero no cambiados espiritualmente. Encontrarnos con Dios suele producir más hambre por su palabra, un amor más profundo por Él y una mayor pasión por vivir en santidad. Dios puede usar la música para afectarnos emocionalmente, pero la música nunca mediará su presencia. Solo Jesús puede hacer eso. ¿Y por qué te lo digo? Porque yo he visto gente que el domingo se desborda en adoración, llora, cae postrada y tú dices, el Señor la tocó. Y el próximo domingo ni se aparecen en la iglesia. ¿Fue Dios o fue la música? Por eso quédate con esto. Lo cierto es que Dios ha prometido habitar en medio de su pueblo. Y esa es una realidad de la cual Él quiere que nos beneficiemos plenamente. Él lo prometió en el Salmo 22:3 y en Mateo 18:20. Por eso procura experimentar la presencia de Dios. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Mañana es lo que veremos. Mañana estará hermoso el estudio. Solamente te dejo con el título: Los verdaderos adoradores se encuentran con Dios. Pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, tu misericordia, por enseñarnos, Señor, puntos tan importantes que a veces estamos confundidos pensando
que, como se nos enseñaba tradicionalmente, es que los músicos son los levitas, los que atraen la presencia de Dios. Pero nada puede atraer la presencia más que tu sacrificio en la cruz. Cuando te exaltamos, cuando te glorificamos, no necesitas medios, ni músicos, ni nada. Pero a ti te place que lo hagamos como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Por eso enséñanos la importancia de saber y preguntarnos si de verdad somos adoradores o y qué tipo de adoradores somos. Es necesario que lo sepamos, Señor, que los verdaderos adoradores anhelan lo que a ti te importa. Y lo que a ti te importa es que glorifiquemos al Hijo, aquel que dio la vida. Por eso dice San Juan 16:14, cuando tú, Jesucristo, prometiste la promesa del Espíritu Santo, que Él te glorificaría a ti. Esa es la función principal del Espíritu y es nuestra función principal. La música es un medio hermoso que nos has dado como vehículo para exaltarte, las voces, los cantos. Pero tú lo que buscas más que eso es nuestros corazones sinceros, que nosotros seamos el verdadero sacrificio, que nosotros seamos el verdadero culto racional, como tú lo dices en Romanos 12:1, y que ahora ofrezcamos siempre fruto de labios que confiesen tu nombre, como lo dices en Hebreos 13:15. Señor, que tú estés despertando esos verdaderos corazones y que lo principal, que estés encontrando aquellos adoradores que viniste a buscar, como tú le dijiste a la samaritana en San Juan 4:23 y 24. Y los verdaderos adoradores que tú buscas, no los encontraste en la sinagoga, no los encontraste en un templo hermoso, adornado. Lo encontraste con aquella mujer en medio del calor a mediodía, con un sol abrasador, con sed física, con hambre, pero tú estabas buscando algo más que físico, la adoración, verdaderos adoradores, y lo encontraste con esa mujer, una verdadera adoradora. Que así también nosotros nos convirtamos de pecadores a adoradores. Te damos la gloria y la honra, Señor, y que seas tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de Jesucristo. Amén.